Señores, tenemos a la doctora Alessandra Ichet. Alessandra Ichet vino a hablarnos de algo que nosotros queríamos. Ella es psiquiatra, médico psiquiatra, especialista en adicciones, psicología y en psiquiatría forense. Sí. Vino a hablarnos porque queríamos oír algo de suicidio y depresión. Pero unos amigos de Colombia que ven la revista nos piden que antes de entrar en esos temas le pidamos a la doctora Ichet que nos diga si realmente el suicidio tiene algún componente genético, es decir, si hay familias de suicidas. Doctora, bienvenida y gracias. Tenemos que hacer un compromiso de varios programas porque solamente viendo sus 4 especialidades nos invitan a molestarla mucho temprano. Déjeme decirle que adelante, doctora. Yo estoy sumamente complacida, pero más que nada orgullosa de estar acá, porque tengo que admitirle mi admiración de años y que dentro de mi proceso de formación, una de las cosas que recuerdo con mucho cariño, porque usted laboraba en el Hospital Gautier, de donde yo soy egresada, y una vez yo pasando, vi que usted pasó. Y yo dije, ese no es el doctor. Sí, ese es el doctor. Y entonces, a partir de ahí. Pero le voy a contar lo siguiente. El suicidio es actualmente la segunda causa de muerte no transmisible en medicina, en donde tenemos... ¿La segunda causa de muerte? No transmisible, de enfermedades ya. no transmisibles, porque Ya. están catalogadas. Y tiene la característica de que aproximadamente entre 800,000 y 1.2 millones de personas al año Cada se año suicidan. se suicida. En República Dominicana tenemos una de las tasas más altas. Cada 13 horas, el día que mejor nos va, se suicida alguien, aunque tenemos unas estadísticas sesgadas, porque cuando es un paciente, ejemplo, una persona que se quiere morir y lo que utiliza es un medio Doctora, de intoxicación. en esa pregunta que usted comenzó ahí, ¿qué porcentaje de funciones por suicidio la familia le pide al médico que no mencione suicidio? Es que ahí iba a decir, hay Ahí una sí vi cifra, que usted iba por hay ahí. una cifra que es sesgada porque resulta... Y es muy alto. Muy alta, porque resulta que cuando este paciente, esta persona llega y lo encuentran en un estado de salud delicado, a eso se le llama suicidio frustrado, cuando lo encuentran antes de fallecer y llega a un centro médico, pero lo llevan a la unidad de cuidados intensivos y este paciente fallece por una complicación multiorgánica, la causa de defunción no es suicidio, es la causa orgánica. Entonces, ¿qué lo llevó a la causa orgánica? La intención suicida. Seguro. Es una estructura que lamentablemente nosotros los especialistas nos cuesta hablar porque erróneamente la población piensa y muchos colegas piensan, doctor, que cuando hablamos de suicidio estamos fomentando a que las personas lo hagan, sin embargo no es así, No. porque tú desarticulas realmente. Cuando usted me pregunta respecto a la heredabilidad, está demostrado que hay un gen. Hay un componente. Hay un genético. componente y la mayoría de suicidios, casi el 80%, están mediados por una alteración del estado del ánimo, llámese depresión, ansiedad, bipolaridad, esquizofrenia. Pero puede haber un componente genético. Claro, importante. Claro, esquizofrenia. Bien. Bien. Doctora, perdón, ajá. como caña para el ingenio. Sí. Doctora, más frecuente en la mujer que en el hombre. Las mujeres lo intentan más, los hombres son más contundentes. O sea, las cifras de suicidio, los hombres los logran más porque utilizan métodos más agresivos. Más agresivos. Las mujeres lo intentan ¿En pobre más. o en rico? En ambos. Lo que pasa es que las familias de clase alta y muy alta solapan el suicidio porque eso significa una situación vergonzosa para todo lo que es su linaje. Usted dijo, los hombres lo logran más. Sí. Decíamos con Carlos hace 2 o 3 días que nosotros hacemos muchísimas pendejadas aquí que no nos tocan. Hablábamos de método. Dice, el hombre en el pasado se ahorcaba y se daba un tiro. La mujer se cortaba las venas
y se envenenaba. Todavía eso en cierta forma perdura y ahora el fármaco es el ideal. En cierta forma perdura y también los hombres han incluido dentro de lo que son sus métodos, provocarse accidentes que sean drásticos, tirarse. Un ejemplo, en los Estados Unidos una de las principales causas es tirarse de estructuras altas. Aquí no se ve tanto, pero de vez en cuando aparecen algunos. Y otra es usar medios altamente tóxicos. Las mujeres continúan con lo que es infligirse daños, en este caso heridas, pero las intoxicaciones farmacológicas tienden a ser la primera. Llama mucho la atención que los últimos suicidios femeninos que se han dado han sido muy contundentes. Y todo se da porque cuando hablamos de este fenómeno, porque es un fenómeno, existe el efecto Wetters. El efecto Wetters es que se copia viendo la efectividad del caso. Ejemplo, que para mí siempre ha sido una preocupación el saber que hay zonas específicas de nuestro país en donde se caracterizan porque todo el mundo se suicida de la misma forma. Y tú puedes encontrar familias y linajes en donde por generación tú vas a encontrar a alguien que lo haya hecho. Ejemplo, ¿se convierte en cultural o regional? Sí, incluso en Atomayor, puedo yo decirle, hay una zona en donde es muy común el método. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando alguien lo intenta, ese método se publica, ¿qué dice aquel que tiene una idea? Porque resulta que el fenómeno, la estructura del suicidio no es lo quiero hacer. Una cosa es me quiero matar y otra cosa es me quiero morir. Regularmente los pacientes deprimidos tienden una sensación primero me quiero morir, ¿verdad? De no deseo de la vida. Y ahí doctora, ¿usted vivió la época de tirarse por el puente? ¿O no llegó bueno, ahí? me tocó un poquito, sí. Doctora, en el caso de la gran pregunta, ¿es valiente o es un cobarde? Pero eso no es tan sencillo, es un proceso. Sí. Hablen un poquitito de eso. Cuando hablo de la estructura suicida es que es un fenómeno. ¿Por qué? Porque primero viene el sentimiento de minusvalía, la idea persistente de no querer estar vivo o de muerte, la ausencia, la racionalización de que ya tu vida no vale la pena y de que no quiero estar. Luego pienso, bueno, si yo no estoy, es mejor. Luego empiezo a pensar, bueno, ¿cuáles son las formas en la cual pudiera hacerla? Una idea suicida no significa una estructura. La estructura es cuando el individuo empieza a planificar con cuál método lo hago y empiezo a juntar esas herramientas. Luego viene el intento que no siempre significa que llegue al fin. Y puede darse, en este caso, los suicidios frustrados, que son aquellos en donde te encuentran y el individuo no fallece. Aunque usted es muy buena en expresar todo lo que nosotros le tratamos, hay algunas cosas que no nos van a perdonar si no se lo tratamos esta vez, aunque usted viene después. Doctora, no puedo enfrentar esa situación. Si me vienen a buscar a pasar por un proceso judicial para hacerme pasar vergüenza, me doy un tiro. Es decir, no es una depresión ni es una decisión, ¿verdad? Esa es una cosa. Mi problema económico es tan grande y tengo tantos compromisos que no puedo detallar que lo mejor es que me vaya. 2. Y depresión, que con un consejo de un psiquiatra que le diga a la familia, tengan cuidado que ese muchacho es depresivo, qué sé yo. Esos casos en que hay decisión y hay salvación, ¿cómo ustedes lo separan? Lo primero es que tenemos que identificar cuál es la causa de lo que genera la ideación suicida o la estructura. ¿Por qué? Porque los pacientes deprimidos tienen una distorsión en lo que es la estructura del pensamiento que hace que se vuelva, en este caso, un pensamiento repetitivo y obsesivo y lo ve como una opción. No quiero ser el problema de nadie. Aquí, aunque la intención sea no estar, no es el paciente que en realidad quiere morirse. Él está metido en una depresión y esa condición clínica, médica,
una enfermedad lo lleva a esto. Ahora bien, esos dos casos que usted puso, que son muy comunes y que son los que más en clases sociales altas se dan, cuando personas se han encontrado en situaciones sociales, económicas o en conflictos legales y lo asumen como una decisión, eso tiene que ver mucho con personalidad. ¿Por qué? Porque hay algunas personas que, dicho sea de paso, tienen una personalidad narcisista que no le permite caer en una situación de vergüenza y prefieren esto antes de ellos pasar por la pena y la humillación social de verse juzgado y de verse vetado socialmente. Doctora, nos quedan 5 minutos. Recientemente vino un joven amigo de nosotros, psicólogo, que tiene una casa de ayuda a recuperación de adictos, que nos habló del fentanilo. Eso produjo 2 reacciones. En el doctor Hanna dice, el fentanilo en Estados Unidos es un gran problema. Sí. Y dijo, yo aquí no estoy muy claro de cómo andan. Él nos trajo unos videos señalando personas que dicen que usaban fentanilo. Nos llamaron organismos encargados de prevención. Y dicen, mira, el fentanilo es un problema en Estados Unidos, pero aquí no es tan grande como ustedes lo están poniendo. Nos hicieron esa salvedad. Todavía eso puede que llegue, pero no está tan presente como ustedes lo están presentando. Doctora, como psiquiatra, conocíamos el fentanilo como un elemento que creo que lo usábamos en anestesia en el pasado. Se usa, es un opioide. Es un sintético. A veces hay problemas con China y con México en que se dice, todo eso es el mercadeo, pero realmente, fentanilo en República Dominicana, ¿qué significa para un psiquiatra? Mire, el fentanilo, que es un opioide sintético que se utiliza más que nada para procedimientos quirúrgicos o terapias de dolor para aquellas patologías, ejemplo... Eso en condiciones normales. Exacto, las oncológicas, pero yo quiero hacer unas aclaraciones muy pertinentes. Miren, el fentanilo es altamente adictivo, es 100 veces más adictivo, en este caso, que la heroína y que la cocaína, y ni mencionarlo. Ahora bien, su dosis letal es muy mínima con relación a la terapéutica. Su dosis letal es muy mínima con relación a la terapéutica, con decirle a usted que los frascos de fentanilo que se usan desde el punto de vista clínico traen 50 microgramos. De 1 gramo de fentanilo se saca 1 millón de microgramos, lo cual equivale a que es altamente mortal. Cuando yo oigo a las autoridades decir que aquí no hay fentanilo, que no llega a República Dominicana, pero tenemos unas grandes aristas que van en contra. ¿Por qué? Lo primero es que dicen, a mí me cuestionaron, me dijeron, Iches, ¿cómo tú puedes decir que aquí hay fentanilo? Todavía a los médicos, a nosotros, se nos ha olvidado que la medicina se hace por clínica. Y cuando un paciente tú ves a alguien adicto con una intoxicación por algún tipo de sustancia, tú tienes que buscar las características clínicas que son las que te van a hacer el diagnóstico. Nosotros no tenemos las tirillas reactivas que nos puedan decir a mí que yo le haga a usted un análisis y que usted sale positivo para fentanilo. Sin embargo, toda la sintomatología, como la depresión respiratoria, en este caso pupilas puntiagudas, contracciones involuntarias, una desaparición, una desconexión total de lo que es la realidad, un comportamiento sedativo. Yo quiero que mis autoridades vayan a esos lugares tipo 42, que vayan a la calle 42, a ver si no hay, que nos metamos en alguno de esos puentes por debajo. El tema del fentanilo es que no hay un consumo puro, está ligado. Y ahora mismo uno de los grandes problemas que hay en los Estados Unidos es que lo están ligando con un anestésico que se usa para animal. Y el acceso es fácil, conseguirlo. Es muy barato y hay un tema. Y si es barato, entonces la sobredosis es fácil conseguirse, eso que usted dice, esos niveles. Y hay un dato, los grandes comerciantes de drogas ilegales, ¿qué es lo que ocurre? Ligan sus productos básicos
quizás con pequeñas porciones de fentanilo para provocar la adicción y la fidelidad de esa persona adicta. Entonces, lo más preocupante, en los Estados Unidos, ¿qué están haciendo? Bueno, están haciendo clínicas para el manejo de esto, están facilitando lo que es la naloxona, que es el antídoto. Pero aquí no se trata de yo buscar lo que es, se trata de hacer muchísima medicina preventiva, mucha educación y sobre todo las herramientas. Nosotros no tenemos un sistema sanitario que aguante el tema del manejo de las adicciones y para muestra un botón porque ni siquiera tenemos un sistema sanitario que aguante la demanda que hay en estos momentos sobre la salud mental, porque es lineal. Las adicciones forman parte de las patologías de salud mental porque aunque es, entre comillas, una adicción que tiene un componente comportamental, existen modificaciones en cerebros totalmente real y producen secuelas a largo plazo. Bien, doctora, un consumidor de drogas, ¿podría decirse que es un suicida consciente? Es decir, una persona que está consumiendo algo aún a sabiendas del daño y de que le puede terminar con su vida también. Lo que pasa es que el que consume un tipo de droga puede hacerse adicto. El paciente adicto tiene tantas características que las personas comunes no entienden. O sea, estamos hablando que la droga modifica la estructura de tu cerebro y a la vez la estructura de tu pensamiento. Un paciente adicto no piensa igual que uno que no lo es y por consiguiente le va a dar prioridad a aquello que le da placer y hace en este caso que se le produzca ese disparo de dopamina, empieza a tener una inafectividad, le deja de importar las cosas que son básicas y solamente ese cerebro lo pone en función de que yo necesito eso. Doctora Ichet, mire, drogas es una cosa, adicción es mucho más que eso. Claro. Y yo quisiera rogarle que como usted tiene el poder de la comunicación, nos ayude porque podemos hacerlo por áreas. Claro. Es decir, te dicen hasta adicto al trabajo. A mí me dicen adicto al trabajo. Sí. Pero a veces tú tienes gente que te dice, tú no tienes por ahí alguna pastilla para el apetito, para quitarse el apetito, pero en el fondo lo que está buscando es algo que lo estimule un chin, porque claro, tiene un doble efecto. Es decir, que de todas esas cosas nosotros vamos a hablar con la doctora Ichet siempre que no le rompa su agenda. Claro que doctora, no. Le queremos agradecer muchísimo, sobre todo la información tan amplia que nos dio sobre el fentanilo, porque hay mucha confusión y se está pensando, pero la realidad en Estados Unidos es que hay muchos muertos. Y aparte de eso, o sea, nosotros, ustedes, que gozan de una buena audiencia y de que siempre invitan a colegas de mucha credibilidad, tenemos que tomar esto muy en serio y educar a la población, porque una de las cosas que a mí más me da un poco de pena es que lo que tenemos que estar hablando y educando respecto a los daños sociales que esto puede dar, estamos muy tranquilos en un consultorio. Estamos muy tranquilos y nadie quiere asumir esto y nadie quiere enfrentar el decirle a la población lo que está pasando. El 80% de la población dominicana es obesa o está en sobrepeso. Hay un tema de adicción a la comida que ya está visto como una patología netamente. Ese es un tema de estudio, ¿verdad? Sí, claro. Que nos dicen que por qué hay gordos en un país pobre. Claro. Pero hay gordos pobres también. Doctora Alexandra Ichet, a pesar de que la doctora no necesita más trabajo del que tiene, ¿dónde está la doctora? Yo estoy en la Torre Profesional Corazones Unidos, en la Torre Profesional Corazones Unidos, en la clínica. Ah, donde está la doctora de neumóloga nuestra. Soler, ahí está la doctora Soler. Sí, estoy allá. Mi número de contacto es el 809-960-9464 y yo le voy a pedir, doctor, que me permita decir esto en 30 segundos. La Sociedad Dominicana de Anestesiología, al frente de su presidenta, la doctora Karina Williams, me hizo la solicitud. Tenemos una colega que durante el periodo de COVID desarrolló una condición neurológica estando embarazada. Por la urgencia del COVID no se le dio la intervención necesaria, no se abordó de la manera adecuada y en estos momentos la vida de la doctora y su bienestar de ella y de su familia
ILA de apenas $30,000. Señores, hay que colocarle un dispositivo. ¿Para qué necesita ella eso? Ella tiene una condición que es desmielinizante y necesitan colocarle un dispositivo a nivel de columna y cerebro. Y ¿Neurológico o respiratorio? El dispositivo. Es neurológico, es la doctora Leonora Taveras, y resulta que ella es una enfermedad desmielinizante, pero que se agudizó, no recibió la atención necesaria porque Bien. toda la urgencia... Doctora, durante déjenos 2 años. eso, que vamos a hacer una gestión a ver si se nos resuelve lo de la doctora. Doctora Gracias. Alexandra Iches, médico psiquiatra, especialista en adicción.